Hay algo que está acoplando. Está acoplando. Bien. Recién vengo del club de lectura. Club de lectura que tenemos los lunes a las 18:30 horas en Lápiz, Galería y Café. Y justamente se dio una charla. Voy a comentar primero un poquito el folclore, el detrás de escena, porque es interesante y recién suelo faltar bastante. Yo ese club de lectura lo formé con la idea y puse una persona encargada, a propósito, Patricia se llama, y que le encanta lo que hace, es la persona perfecta para eso, yo ya sabiendo que no iba a poder ir todos los lunes. Y esta vez, estuve presente. Y lo interesante, cuando me pidieron que le explique a una persona que estaba visitando el grupo, que vino del exterior, bueno, contale vos, que sos el fundador, un poco cómo es la idea de cómo es la dinámica del grupo. Y le dije, es curioso, ¿no? Y ella lo definió como raro. Le digo, vos sabés que tenés toda la razón, porque si bien la idea que concebí para armar el grupo era un club de lectura, para compartir una lectura y que todos den su parecer, lean durante la semana el libro, promover la literatura, el debate de ideas, también el sentido de pertenencia y empezar a esparcir ideas con inspiración que impacten en el día a día, concretamente esas ideas que los lleven a las prácticas y mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no? Que es un poquito también lo que queremos hacer con la fundación, es de llevar esto a través de otro vehículo, debate y oratoria, de ideas, a las universidades para que las personas piensen, ¿sí? Generen nuevas ideas, generen nuevos estados emocionales, mejores emociones, mejores decisiones. Y entonces le digo, y la dinámica es así, leemos el libro, leemos un poquito cada uno si se quiere, y cada uno. Pero había gente que por ahí no compraba el libro, no tenía y demás. Y empezamos a abrir, dice, pero me gustaría compartir algo que yo me di cuenta del libro que estoy leyendo. Bueno, fantástico, es válido. Entonces empezó así, ¿sí? Siguió así, mejor dicho. Y después es como que empezaron a caer personas extrañas, pero extrañas en el punto de vista de que quizás muchas de ellas no se la invitaba con anticipación, como es un café, y hay talleres de diferentes conocimientos. Ahí arriba, en la planta de arriba, escuchaban, les parecía interesante, yo leí ese libro, yo esto, lo otro, y se iban sumando, ¿no es cierto? Y esa magia, esa incertidumbre fue generando un grupo muy raro, tal cual como decía esta persona, pero que iba trayendo temas, diferentes temas de conversación, fundamentados en libros, en filosofía y todo, pero también asociándolo y relacionándolo a experiencias de cada uno, testimonios de qué manera le hacía sentido eso. Eso yo empecé con autores y libros que tienen que ver base sólida en la filosofía estoica, ¿no es cierto? Porque la idea, empezó en febrero con el grupo de lectura y con el club de lectura, y la idea era justamente a través de los autores y literatura llevar una filosofía práctica a la gente, ¿no es cierto? Llevar una filosofía básica que creo que en los tiempos en que corren es fundamental y muy aplicable y muy necesario en estos dramas existenciales y todo que a veces hablamos en este espacio. Entonces, una de las cosas que hablamos es este tema de la diferencia de pareceres, de las crisis, y las diferentes soluciones que hay. Bueno, yo me agarré el micrófono, estoy haciendo prácticamente un monólogo, pero bueno, no me están interrumpiendo ustedes. Yo no sé si es porque no tienen ni puta idea de qué decir y me dejaron a mí solo como diciendo... No, bueno, esto es una conversación de café, de amigos, o sea, por eso digo, estoy hablando un poco, no es un tema estructurado de la charla, pero... ¿Cuál es el punto? Vamos a ver esto de ¿Cuál es el punto? El punto es que lo que estábamos recién comentando que íbamos a hablar, de que mientras hay mucha gente que está en el morbo del problema, de la melancolía, de la novela, personas dramáticas, le encantan, conectan con el drama, ¿sí? Hay otras que están enfocadas en aportar soluciones, ¿sí? Están enfocadas en aportar soluciones, ¿no?
Y más allá de que hay muchas personas que dicen, che, al planeta le falta tanto, como hablamos la semana pasada, hay gente que dice, no me importa que termine mañana, voy a seguir trabajando como si fuera que esto nunca va a terminar. Y ese también es como en todo, hay gente que hace y hay otra que mira. Y en ese sentido, digamos, no solo acá en nuestra comunidad o en el país, sino en el mundo, como decíamos, el morbo es lo que vende. Entonces los noticieros, las revistas, los diarios te bombardean con noticias malas, con noticias feas, cuando hay otro tipo de noticias que se pueden dar. Debe dar más rating seguramente. A ver, calculo que no lo deben hacer. Algunas cosas puede que la hagan, pero me parece que debe ser una cuestión. La verdad no tengo algún estudio o alguna cosa vista si realmente genera mayor rating hablar del morbo, del problema, que de la solución. Ahora no tengo idea si eso. ¿Alguno de ustedes tiene idea? Hay una parte que sí vende más, lo morboso vende más, eso psicológicamente está estudiado. Pero además, con los grandes medios de comunicación, encontramos que está todo preparado, digamos, te bombardean a las sociedades con malas noticias y una tras de otra, entonces aturden al cerebro, no le dan tiempo a procesar la información que van teniendo, entonces llega un momento que naturaliza todo, digamos, y noticias tras noticias malas que le van dando, es como que es algo más que va escuchando, no le permiten reaccionar a la gente porque no termina de asimilar todo lo que le van diciendo. Ahora, si nos vamos a la realidad de las plataformas de streaming, ¿sí? ¿Cuáles son las series y las películas que más taquilleras, digamos, que más conectan, que más éxitos tienen, que más vistas tienen? Las de drama. Sí. Bueno, las novelas turcas. Es como para poner un poco más de pimienta, sino como muy aburrido, digamos. Claro. Todo bien. Claro. Puta madre, qué aburrido. Claro, el tema. Complicarse un poco. Claro. Es muy perfecto, claro. Muy perfecto. Claro, bueno. No llama la atención, digamos. Bueno, es lo que iba a decir justamente de esto estudiado que decía César, es que desde las necesidades humanas y de la pirámide que planteó Abraham Maslow, de las necesidades humanas, la necesidad de variedad es una, después la necesidad de conexión, que está barra amor, pero en este caso es conexión, mucha gente conecta en el drama, mucha gente conecta con la enfermedad como drama, conecta, bueno, ustedes saben que la ausencia de información fidedigna o clarificada hace nacer los chismes, ¿no? Que también alimentan el drama, ¿no es cierto? La exageración, de alguna forma, es una manera de conectar con el drama, ¿no es cierto? El famoso ahogarse en un vaso de agua y decir, wow, ¿no es cierto? Encontraron una lagartija, no sé, acá en la Jaime Gil, y cuando llega acá a la Buenos Aires es un dinosaurio, ¿no es cierto? Entonces esa exageración, si no, va a ser terrible, ¿no? Bueno, con los saqueos que hubo la vez pasada también, o sea, lo llevaron a un nivel de... Mete miedo, en realidad. Claro, bueno, el miedo que alimenta el drama. Bueno, el drama también además alimenta otra necesidad, que es la necesidad de importancia, ¿no? Porque si sonás dramático, serio, extremadamente serio... Algo importante estaba diciendo, ¿no? Claro, no, además me vuelvo importante, ¿no? Porque hablo de los temas importantes, esto es dramático, la vida es seria, ¿no? Es como los que anuncian el fin del mundo, que vienen anunciando el fin del mundo, y se Claro. pasan en eso, y asustando, metiendo miedo, mientras que hay otros que en lugar de ponerse a llorar y tirarse al piso porque viene el fin del mundo, se ponen a hacer cosas interesantes para mejorar. Claro. Bueno, ahí podés tirar una buena noticia. Ahí puedo tirar la buena noticia y... Qué bien que funciona este equipo. Yo me fui al área y me tiraron el centro. Y lo tengo justamente acá, que quiero leerlo bien, textual. Son argentinos y crearon una tecnología que revoluciona la provisión de agua potable en el mundo. Diseñaron una tecnología que garantiza la obtención de agua potable segura en cada rincón del planeta. Desde Dubái proyectan operar para todo el planeta. ¿Sí? Se trata de una planta generadora de agua atmosférica que revoluciona y supera todos los métodos de obtención de agua del aire existentes en el mercado. La decisión de estar presentes en Dubái, desde un punto de vista empresarial, nació en la posibilidad de poder operar en cualquier punto del mundo, ¿no? Ahora,
esto resuelve un problema porque el tema del agua potable ya se empezaba a calcular como un bien escaso. Ya incluso se planificaban las guerras del futuro cercano por el agua. O sea, y la cotización en bolsa. Sí, era todo un recurso. De un recurso, claro. Era un recurso escaso y a partir de este descubrimiento cambió todo. Sí, tal cual. Y bueno, estas personas que están abocadas, y creo que justamente lo que estamos hablando antes de empezar este vivo, de enfocarnos en gente, dar a conocer la noticia que es constructiva, ¿no? que aporta, que es valiosa, que aporta este espacio de generación de valor, que aporta valor, que está enfocada en la solución, porque donde va el enfoque, va la energía. Entonces ya bastantes jinetes del apocalipsis hay en los noticieros tradicionales. Está bueno también poder enfocarse y traer a luz estas cosas. Yo le llamo mucha gente, por ejemplo, no sé, una noticia que varias veces pasó, de, no sé, un avión en India cayó, un tren se descarriló, murieron no sé cuántas cientos de personas. Bueno, lamentablemente acá en Buenos Aires en 11 también pasó eso. Ahora, está bien informar, no digo que esté mal, digo, ahora eso enfoca por mucho tiempo y después agregándole drama, echándole leña al fuego y demás, de este morbo, ¿no? que es la parte bastante torcida de la psique, que perdemos de vista la cantidad de trenes que llegaron a destino y los aviones que despegaron y aterrizaron a salvo, ¿no es cierto? Entonces, pasan más cosas buenas en el mundo que malas. Lo que pasa es que como el enfoque de los noticieros y de mucho amarillismo y también las redes sociales que también se nutren de eso, de alguna forma es como que es lo único que sucede, ¿no? Porque la atención pasa a eso. O esta semana que realmente me tienen lo que ponen las gallinas al plato, del tema del dólar, ¿no? ¿Y qué pasó con el dólar? El dólar siempre sube. O sea, a ver, la vida transcurre, la vida, yo entiendo de que obviamente cambian varias cosas, que es un desafío y todo, pero a ver, tu vida es más que un dólar. Y justamente en el grupo, volviendo a lo que es el club de lectura, yo les comentaba todo esto, cómo el no aferrarse a una estructura se permite que en este fluir la magia surja en una conversación constructiva para todos los involucrados, incluso para los que escuchan, que es un poquito la idea de esta mesa. Bueno, pero hay dos cuestiones. Primero, lo del club de lectura, que parece algo simple cuando en realidad es un aporte súper valioso, sobre todo en un mundo en donde se lee poco y se interpreta menos, porque al leer poco la capacidad de análisis, de interpretación disminuye y eso está comprobado. Entonces parece algo simple, pero es algo que trasciende y va mucho más allá, o sea, es fundamental. Y ojalá se replicara. Y lo segundo es también, que lo demuestra también la noticia, y es que, y no es de ahora, cómo los argentinos triunfan en el mundo. O sea, son generalmente exitosos en diferentes campos y disciplinas. ¿Y cuál es el problema que no se puede trasladar, digamos, a nuestra sociedad? Había un dicho que decía, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, como que vos ves a argentinos que van a otras partes del mundo y triunfan. Yo creo que debe venir también un poco de estar constantemente con incertidumbre, y todo esto hace que en un lugar más tranquilo decir, bueno, se focalizan. Sí, es súper simple, me imagino yo que debe pasar por ahí. Al vivir en un mundo de comunicación, yo lo he visto por ahí en el fútbol, dicen, pero ¿por qué los chicos con tantos problemas tienen tanto hambre y salen? Y vos ves un chico que sale por ahí de una villa con un chico que de una clase media, tal vez un poco más acomodada, cuando van a jugar al fútbol y la verdad que el otro se juega todo y el otro no tanto, y decir, ¿por qué, digamos? ¿Por qué el otro tan aguerrido, tal cosa? Que la vive constantemente, digamos, hay una cosa, una lucha en la vida ya, desde que nació, está peleándola constantemente, obviamente que
la vive de otra manera, el otro un poco más fifí, el otro más de cualquier cosa, bueno. No pone tanto la pierna, digamos. Sí, no pone tanto la pierna. O el otro se arriesga más, porque si bueno, total, bueno, me pegan una patada, se me pegan 50 patadas por día cuando voy al colegio, en cualquier parte, o sea, digamos una patada más o menos, me animo a meter más, en vez del otro a lo mejor a meter, llevándole una analogía con el fútbol, ¿no? Yo creo que por ahí, a nivel mundial, me parece que debe pasar algo medio parecido, salvo países que han estado en guerra, que también esos países que han estado en guerra o están en guerra, hay gente muy preparada, ¿no? Porque digamos, al estar en un estado de constante incertidumbre por la guerra. Y Israel, por ejemplo. Israel es un país. Israel, por ejemplo, o Alemania también. Está un ejemplo, digamos. Sí, bueno, lo que pasa es que Israel es justamente el ejemplo que vos estabas diciendo, que vive en guerra y en peligro de guerra y de ataque permanente desde que se refundó en 1948, ¿no es cierto? El nuevo Estado de Israel. Ahora, vuelvo a este talento, ¿no es cierto? Que vos mencionás, el talento argentino. ¿Cuáles son las preguntas que se tuvieron que hacer para empezar a dar a luz e iniciar este proceso virtuoso de aportar una solución importantísima, tales así como la supervivencia, de garantizar para el futuro un recurso que hasta este momento era escaso y que estaba en serias dudas? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Generalmente esta gente son ingenieros que de alguna forma los capacitan para desarrollar el ingenio, ¿sí? Son ingenieros. Y el ingenio, ¿cómo lo potenciaron? Hacerse preguntas de decir, bueno, de lo que nos gusta hacer, ¿sí? Desde mis dones, mis talentos, lo que yo estudié, en donde va mi enfoque, de lo que me causa curiosidad, que eso lo convertí en una carrera. ¿Qué necesidades existen en mi generación? ¿Y qué solución puedo aportar desde mi expertise, desde mi conocimiento? ¿No es cierto? Esto un poco, creo que acá hablamos en este espacio la vez pasada de que la frustración, muchas veces reinante en un montón de sectores de la juventud, de la adolescencia, es decir, no sé qué hacer, no conectan con su propósito de vida y que siempre quizás los negocios, los emprendedores también están diciendo, bueno, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que está dando dinero? El negocio de moda, me quiero salvar. En vez de querer salvarse, las preguntas que se hacen de decir, perfecto, ¿qué se requiere de mí? ¿Cuál es la solución que necesita el mundo? ¿Cuáles son los problemas más apremiantes de mi generación? ¿Y cómo yo puedo aportar a eso? Bueno, de hecho, los grandes descubrimientos, los grandes avances que se han dado han sido de gente que se ha preocupado por resolver algún problema o alguna cuestión en particular, y a partir de ahí ha desarrollado toda su capacidad, todo su ingenio, su creatividad para poder lograrlo. Ahora, también es cierto que, digamos, estamos en un mundo en donde creen que todo es fácil, que es soplar y hacer botella, como quien dice. Y la vida, y esto debe entenderse, la vida es lucha, y quien renuncia a la vida renuncia a la lucha, digamos. Entonces, teniendo en claro eso y planteándose las preguntas por ahí fundamentales, y una de ellas es ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero modificar? ¿Qué quiero cambiar? No solo en mi vida, sino en mi entorno también. Y a partir de ahí se dan los disparadores para poder resolver un problema en particular. Pero pasa todo por también, que es parte de lo que decían, el no tener miedo al fracaso. El que no hace no va a fracasar nunca porque no hace, o sea, es obvio. Los que hacen probablemente tengan fracasos, tengan equivocaciones, tengan errores, pero ahí está la diferencia, y eso marca la diferencia, cómo toman esos fracasos y esos errores. ¿Los toman como aprendizaje o, claro, se quedan en el piso, digamos? Sí, cada error es un aprendizaje. Bueno, yo creo que, digamos, cuando vas al mundo emprendedor, y sobre todo cuando tenés que levantar capital, ahí lo que primero te preguntan es el tema qué dolor estás solucionando, y después si están dispuestos a pagar por esa solución que vos estás brindando, digamos, que son dos cosas que validar, que realmente esa necesidad que vos decís está, y alguien está dispuesto a pagar, digamos. Te dicen, bueno, voy a mostrar una facturación que tenés de la solución que vos tenés, entonces, digamos, si alguien está dispuesto a pagar es porque
no solamente la viste vos ese problema, sino que realmente existe. Sí. Y estás dispuesto a dar un valor. Lo identificaste. Intercambias un valor por otro, digamos, la solución que vos estás dando por el valor que esa persona te está dando a cambio, ¿no? Yo creo que, y bueno, por ahí cuando se enfoca en la solución, o muchas veces yo he visto gente que dice, bueno, yo hago lo que me gusta, pero volvemos de vuelta, ¿no? Hago lo que me gusta desde el ego. Sí, a mí me gusta hacer tal cosa, pero ¿qué solución le aporta a la otra persona? Digamos? No vendo nada de esto. Y sí, la verdad, sí, hacer lo que te gusta, pero no estás solucionando ningún problema. Entonces, o por lo menos nadie está dispuesto a pagar por lo que vos ves que es un problema. Entonces, yo creo que a darle una vuelta de rosca ahí es decir, bueno, la verdad, hay un dolor, hay una necesidad. Y a mí me gusta eso, resolver ese problema por la contribución que voy a dar, toda esa historia. Y bueno, me enfoco en dar una solución a eso, de un problema realmente, hacer algo que aporte una solución, pero que también me guste. Entonces lo hago, estoy dando, pero a su vez con algo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarlo por ahí, no desde me gusta, desde el ego. Sí, me gusta claro. para mí. Entonces, y eso ya está pensando en el otro, en el prójimo, y es dar amor, digamos, de alguna manera. Y eso también tiene que ver con lo cultural, porque es también resaltar o revalorizar a través de la cultura, de la educación, pero la cultura que es más general, la vocación de servicio. Sí. La vocación de servicio que debería estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero que vemos que no es muy frecuente. Y lo que pasa, por ejemplo, yo creo que mucha gente dice, bueno, a ver, tal negocio está dando plata, voy y lo hago por la plata solamente, y después termina siendo un fiasco porque no te gusta, estás haciendo algo, estás dando, porque de alguna manera estás dando, siempre estás dando, pero en algo que no te gusta, entonces terminás sufriendo, vivir una vida de perro, por decirlo de alguna manera, porque no sé, sí, es también el objetivo y la misión de vida que por ahí se plantea cada persona. Lógicamente, al no tener desarrollado o incorporado la vocación de servicio a la comunidad, al prójimo, al otro, digamos, y posiblemente se dedican a acumular, que es válido, o sea, nadie está diciendo que sea de un pecado ni nada por el estilo, sino que hay que tener un poquito un pensamiento más amplio y asumir que nadie se desarrolla en una comunidad solo, o sea, necesitamos que toda la comunidad se desarrolle de manera armónica. Sí, yo agregando eso que vos decís que es cultural, hay ciertos problemas en ciertas partes del mundo que funcionan, ciertas soluciones para algún problema, y en otras partes del mundo no funcionan. Bueno, marketing se estudia un poco eso, la cuestión cultural, que hay lugares donde vos vas con un determinado, por ejemplo, vas con ese aparato que genera, no sé, a la sierra y a lo mejor tenés en todos lados agua que vierte de abajo y la verdad que no hace falta, porque todavía no hace falta eso. Entonces, la verdad, esa solución, este motor, no sé qué han construido, la verdad no aportaría nada, porque la verdad hay aguas dulces o lo que sea por todos lados, y hoy no tendría ningún valor eso, ¿no? Y a lo mejor vas justamente al desierto del Sahara o vas a un lugar de esto, bueno, que la verdad que vale un montón, ¿no? Sí, de hecho se estaba haciendo en Dubái, ¿no? Sí, en Dubái para tener mayor alcance a todo el mundo. Sí, realmente, y esto tiene que ver creo con los proyectos, emprendimientos de impacto, ¿no? Que se busca, no está centrado en la ganancia, obviamente tiene que haber una ganancia para que sea escalable, sea sostenible y en definitiva sea un negocio, si no, no es un negocio, pero que alineado a ese valor aportar a resolver un problema, en este caso, insisto, nada menos que de supervivencia, de la supervivencia de futuras generaciones, ¿sí? Que ya se está pasando dramáticamente en muchas áreas de nuestro planeta con especies de animales que están sufriendo ya la falta de agua por el cambio climático y todas esas cosas. Así que eso creo que es fundamental.
y pues, también creo que esto aporta a una pandemia silenciosa que por ahí a veces se habla, que tiene que ver con la depresión. Por definición, para mí la depresión es cuando el cerebro se confunde de no trabajar a capacidad máxima, ¿sí? El cerebro sabe, el verdadero ser, el espíritu, el alma, como quieran llamarlo, sabe de qué somos capaces, y de alguna forma reprimirnos para mantenernos en una zona de confort es una pelea constante. Yo lo grafico como si fuese un aborto, ¿no? Y acá tiro otro tópico que seguramente más de uno, pero algún día lo vamos a hablar. Pero un aborto, ¿no? Que un aborto es atentar contra una vida en desarrollo, contra un potencial interno, ¿no? Yo recuerdo que en la época en que se condenaba el aborto, que la parte que yo, en una época que yo estaba en la secundaria, nos mostraban los videos. Había un video que se llamaba El Grito Silencioso, ¿sí? El grito silencioso era porque literalmente se filmaba internamente al feto tratando de pelear por estar con vida. Entonces, lo mismo pasa con la depresión, y que en muchos casos también está pasando que con el tema del suicidio, ¿no? Es un escape de algo que se está significando, acá la importancia del significado que se le da a lo que se vive, porque está anclado la emoción, algo insoportable, o sea, que ya no se puede soportar, y de alguna forma huyo, me escapo, ¿no? Y justamente todo, ¿por qué nace? Nace por no desarrollar mi potencial a capacidad máxima. ¿Cuándo dejo de desarrollar mi potencial a capacidad máxima? Cuando dejo de aceptar el desafío, cuando empiezo a leer y a significar que el desafío es algo que viene a condicionarme, que es una amenaza y no una oportunidad. Depende en qué dirijo el enfoque, ¿no es cierto? Y el significado que le doy. Entonces, esta información que estábamos hablando, más allá de que algo sumamente valioso para todos de la supervivencia, como generar un recurso que era escaso, también alienta a poner a disposición de decir, bueno, ¿qué puedo convertir en mi propósito de vida? Porque hay gente que lo está buscando, pero vos buscaste algo que perdiste o que nunca tuviste. Pero, ¿y si lo decidís? Y si lo decidís de acuerdo, si lo haces más racional, vas a decir, bueno, ¿qué se necesita en mi comunidad y qué puedo aportar yo? Sí, a ver, también se resume mucho a la falta de sentido común. Como bien dicen, es el menos común de los sentidos, y que se ha ido perdiendo no solo en nuestra sociedad, sino en general. Y me estoy acordando de bueno, que nos sorprende esto de la depresión y todo, porque está tan confundida una gran parte de la gente, que empezamos por eso de cómo se perciben, por ejemplo. Vos te percibís un hongo, y bueno, sos un hongo y querés ser tratado como un hongo. Y bueno, no, me gusta. Y sí, y bueno, y después de ahí, digamos, tenemos otro. ¿No se acuerdan estas dos chicas españolas que decían que el gallo era un violador? Que sacaban a la gallina, separaban a la gallina de los gallos porque decían que era un gallo machista y violador. Bueno, digo, ¿nunca lo vieron? No. Está en YouTube. Sí, o sea, el gallo claro, era un gallo machista violador, entonces era opresor de las gallinas. Y bueno, rompían huevos y todo. Una revolución de las gallinas. Bueno, con esto, digamos, tiene que ver con ese, ¿qué diría? Lío mental que tiene. La seña y Claro. todo, Sí. se está viendo, se parece la radio, pero Y claro, entonces, lo primero en la sociedad en general, digamos, para que al menos una parte importante de la sociedad es que tenga sentido común, o sea. Sí, igual, a ver, a mí me ha pasado que muchas cosas yo pienso, desde mi punto de vista lo veo como un sentido común, y me ha pasado varias veces, cuando te cagas de risa muchas veces que tengo que explicar cosas, voy a decir, pero explicar como para que lo entienda un tonto, pero me ha pasado muchas veces, que hay que explicar ciertas cosas, pues decir, che, pero no tiene sentido común,
y la verdad que el sentido común para uno es una cosa y para otro es otra cosa, sabiendo de las creencias, de la vivencia de cada uno, no todos los sentidos son comunes para todos, digamos. Claro. O por lo menos, justamente una persona que era así y eso me lo hacía ver a mí, pero ¿cómo se da cuenta de ponerlo así y hacer un poco de sentido común? ¿No? Porque, claro. Digamos, hay que hacer un croquis. No para todos es exactamente igual, pareciera. Sí, además, no, a priori, no consideramos la lógica para tomar las decisiones. Son emocionales. La lógica la utilizamos para justificar la decisión que ya tomamos emocionalmente en forma inconsciente la mayor parte del proceso, ¿no? Entonces, ya ahí es mucho más difícil que sea común a todos. Bueno, pero esto también tiene que ver con una solución, ya que hablamos de soluciones, que también planteamos no solo desde el programa, sino también desde la Fundación, que es promover la dialéctica, promover el debate, porque eso hace en la práctica usar la lógica. Claro. Entonces, incluso desde ese costado, digamos, aportamos unas soluciones. Activar de alguna manera el pensamiento lógico, racional, deductivo, inductivo, o sea, que nos damos cuenta incluso al hablar con la gente que le falta eso, es algo que la sociedad adolece de lógica discursiva, por ejemplo. Bueno, también como para proponer temas sobre el tapete, de decir, hacer preguntas como ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué viene pasando en los últimos 200 años desde la fundación? ¿Qué pasa que estamos repitiendo problemas que evidentemente no crecemos? Porque para crecer hacen falta que enfrentemos problemas nuevos, diferentes. Quiere decir que los viejos los resolvimos, pero los estamos llevando permanentemente esas materias. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, tenemos que, si tenemos un problema y vamos por un camino y volvemos a ir siempre por ese camino, o sea, creo que vamos a llegar siempre al mismo lugar, ¿no? Entonces, debemos probar con algún camino diferente, tal vez. Yo creo que ahora, me parece, tal vez, Argentina empieza a encaminarse, tal vez por un camino un poco diferente, por lo menos a lo que aparentemente lo que se ve. Pareciera por lo menos que no estamos saliendo del bipartidismo para meternos en otra cosa, por lo menos tuvimos 70 años básicamente en dos partidos, digamos, si no vamos a la cuestión política. Sí, yo te escucho atentamente, quiero creer lo mismo que vos, créeme que quiero creer, o sea, es un trabalengua, pero créeme que quiero creer. Ahora, teniendo en cuenta la incertidumbre natural de la vida y a que además que en Argentina se potencia, sobre todo en el terreno político y económico, obviamente todo lo que confluye en ello, yo no cantaría victoria hasta que termine el partido. No, obviamente. A ver, yo creo que... No hagamos que este video lo tengamos que borrar de la plataforma. No. A ver, no. Yo creo que hemos evolucionado. A ver, hubo algo distinto que rompió todas las categorías económicas, más bajo, más alto, o sea, algo pasó en esta última elección, por ejemplo, me parece a mí. No estoy a favor ni en contra de uno ni del otro. Pero algo se dio, digamos que... Eso es algo inexacto lo que acabas de decir, pero no importa. Respeto que no lo quieras decir. Pero más allá de eso, tiene relación con lo que él dice, por qué se rompió, ¿sí? Y creo, no sé si estoy interpretando bien lo que vos estás queriendo decir, que de alguna forma cambió la temática del debate y el enfoque de la campaña y de los discursos por una persona que se animó a poner sobre el tapete otras preguntas, otro tipo de debates y que condicionó el enfoque de la ciudadanía, del votante, de los candidatos y también de la conversación del periodismo en general, de en qué enfocarse a preguntar cuando se entrevista a un candidato también. Sí, yo creo que cambió el enfoque, igual no solamente en Argentina, está pasando en varios países. Pasó en El Salvador, una persona que también
entró como Bukele, que entró por un partido tradicional, después salió y entró por las redes, qué sé yo, hizo su propio mundito, por decirlo de alguna manera. También que El Salvador es mucho más chico que Argentina, pero se están dando en varios lugares, o sea, no importa si de izquierda o derecha o de centro, no sé, pero se están dando disrupciones, creo, me parece a mí, que después, bueno, habría que ver después también en cuanto a las opciones, si realmente podés llegar, porque me parece que el sistema democrático, como varios sistemas, digamos, es muy difícil. Por ejemplo, estoy hablando del agua, ¿no? Para llevar otro tema del emprendedurismo. Cuando yo participé con un marketplace de productos sustentables, había en la misma incubadora había un emprendimiento de prácticamente lo mismo. Y había muchos buenos emprendimientos. Y yo decía, y esto tendrá que estar saliendo por todos los medios y tendrá que ser furor, y no llega. Y después llega otra cosa que es o de menor calidad, pasan cosas raras, que, a ver, por ejemplo, ese que decía, había un emprendimiento que competía con nosotros y bueno, era justamente algo muy parecido a lo que vos estabas mostrando recién. Era español y era construido por otro argentino de acá también, que lo ayudaban a ese emprendimiento. Y bueno, ni tenía difusión, ni siquiera fue fondeado para poder desarrollarse. Era tremendo proyecto. Bueno, ¿qué es lo que mayor... Bueno, volvemos al principio de la conversación. ¿Qué es lo que mayor tiene rating tiene? ¿No? ¿Qué es lo que más rating negativo, tiene? digamos. ¿Sí? Morboso. O sea, con honrosas excepciones, pero en la generalidad hay veces que por ahí de pasada ves algún programa de televisión o alguien está... La otra vez me contaban de una casa, dice... No te puedo explicar, Fernando. Estuve visitando una casa, tiene todo el día el televisor prendido. Todo el día, pero aparte mirando porquerías, basura, o sea, el programa de Chimento, todas esas boludeces. Y yo decía, ¿cómo existen estos programas? Bueno, existen porque hay mucha gente que lo ve, si no, claramente no estarían. Bueno, y aprovechamos para decir que próximamente una sección de este programa es Chimento de Río Cuarto. Chimento de Río, claro. Sí, esta columna está patrocinada por Chimento Río Cuarto. El del miércoles tiene que ser. Sí. Vamos a tirar alguna. No, hacemos alguna cosa. Sí, tratemos de ser fiel al segmento y al mensaje. Al menos que estemos en esa aproximación. Claro, coherencia, un poquito de coherencia. Claro, que no sea muy evidente el desvío. No, aquí va con eso, digamos. Yo creo que hay muchas soluciones, la verdad que hay muchas soluciones, no se transmiten, y bueno, algunas llegan, otras no llegan, pero hay mucha gente haciendo, sobre todo en Argentina. Yo me he encontrado con emprendedores, he tenido la posibilidad de estar con emprendedores en incubadoras y en otras aceleradoras, digamos, y ves grandes emprendimientos, y bueno, muchas veces quedan en el medio, no sabes ni por qué pasan esas cosas. Y bueno, quedan en el medio, o sea, no consiguen financiamiento, otros sí consiguen. Tremendos emprendimientos que hubo antes de energía y no pudieron salir a la luz, que quedaron ahí truncos, o algunos salen cuando quieren que realmente salgan, no sé si me explica. Entonces, porque después cuando caemos como un embudo, ¿no? Siempre en lo mismo, digamos, que autorizan o no autorizan, para que eso salga o no salga. Por lo menos así lo veo yo. Sí, es más sin caer en teorías conspirativas, es más la validación de la gente, porque a ver, lo que se viraliza ya está, ya no lo pueden quitar porque ya suma una notoriedad que no se puede esconder, ¿me explico? Entonces, yo creo que ¿Vos crees que YouTube y todo eso no se controla? ¿Vos pensás que el algoritmo funciona de forma...? Yo no creo que se controle tanto como se dice. Sí, yo creo que algo controlan, obviamente deben tener sus parámetros, pero a ver, hay un montón de cosas que incluso son en detrimento de ellos y siguen estando en la plataforma porque se viralizan y punto. A ver, hay que apreciar también que antes había medios hegemónicos y que estaba totalmente controlado y segmentado absolutamente todo. Si vos
no eras parte del mensaje que se quería dar y controlado y todo, chau, no tenías una cámara enfrente, un micrófono enfrente y listo, ya está. Ahora Internet democratizó, vamos a decir, todo lo que es la información, la divulgación, y hay millones de divulgadores. Entonces, creo que gracias a eso, hoy por hoy, podemos entrar un montón de cosas, que hay opciones como esto, que recién leímos de esta buena noticia, y que pasan en el mundo, otras miradas, otros pareceres, otras realidades, que no nos enteramos en otro momento, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, siempre el poder, en cualquier expresión, va a buscar controlar la percepción de ese poder o de la dinámica en virtud de mantener ese poder. O sea, siempre va a haber intereses, eso es muy natural del ser humano. Pero no creo que sea tan pesado. ¿Por qué? Porque llega un momento que se sube, se empieza a viralizar y todo eso, y ya está, ya tomó fuerza. Hay algo. Yo creo que lo más importante, nosotros como individuos, pero sobre todo como comunidad en conjunto, tenemos más poder que cada uno por su lado. Entonces, cuando nosotros ponemos los temas de agenda, tanto en lo gubernamental, tanto en los negocios, qué empresa queremos que gane, que prolifere, que siga fabricando productos porque estamos de acuerdo, están alineados a los valores que queremos proteger para el futuro, como también los gobernantes, que a ver si tienen en agenda las cosas que nos ocupan y nos preocupan a nosotros, porque no hay que olvidar de que son empleados nuestros, ¿sí? Y no, o sea, son empleados nuestros, o sea, son servidores públicos, eso es lo que teóricamente son. Deberían, al menos. Bueno, pero no los tratamos como tales, porque se perdió la conciencia, o sea, se enseñorean de los países como si fueran reyes, monarcas, ¿me explico? Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros lo validamos porque actuamos en consecuencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad cada vez más, va a llegar un momento, porque ¿a quiénes le temen ellos? A las masas. Una vez que la conciencia trae, sí, vos podés dominar, sí, que no sale el video y todo eso, pero una vez la conciencia universal ya se disipó, listo, a ver, ¿quién pudo evitar la primavera árabe, por ejemplo? Sí, no, hay cosas que son... Derrocamiento de gobiernos que 50 años que tuvieron. Dictadura que gente que se ha avanzado, ha evolucionado muchísimo, y hoy tenés estos medios. Yo lo que digo que, a ver, llamaría la atención, puedo traerlo para la semana que viene o para el próximo programa y les puedo mostrar cómo están conectadas las conexiones de internet en el mundo y dirían, a ver, hay algo que en mi opinión sí es cierto. O sea, a mí no me asusta la palabra conspiración porque siempre han habido y siempre van a haber conspiraciones, digamos. Que no necesariamente tienen que ser la imagen que tienen de 6 ancianos con cara de póker en una habitación reunidos planificando a ver cómo van a dominar el mundo. Que puede serlo, o sea, puede estar sucediendo. De hecho, podemos hablar del Club Bilderberg, del Bohemian Group, etcétera, etcétera. Pero, digamos, de hecho, las conspiraciones donde 2, 3 o más personas se juntan con algún plan determinado, con algún objetivo, ya están conspirando, digamos. Sí es, aclarado eso, sí es cierto que, por ejemplo, estos grandes medios, como por ejemplo esta plataforma de YouTube, tienen un dueño o un grupo de dueños y que ciertamente en determinados temas tienen una postura. Y están en todo su derecho porque por supuesto. Claro. Puedes ir a otra plataforma. Por supuesto. Como cualquier restaurante que tiene el cartel, claro, la casa se reserva el derecho de admisión. Claro, entonces... Andá y armate un YouTube. Por eso es cierto. Y también, presentate a votación, claro, como dirían. Y también está la habilidad, digamos, de las personas que no necesariamente coinciden con el pensamiento del señor YouTube, pero buscan la manera de plantear los temas por ahí con otras palabras, con otros modos. Si querés poner del otro lado, poner TikTok, no sé, para decir, Twitter, sí, todo, Facebook, en realidad todo. Instagram. O para no llevar de un lado y del otro. Porque no queremos que nos censuren. Bueno, por ejemplo, China es un ejemplo extremo. Bueno, TikTok no es de China, hablando. TikTok es chino. ¿Cuál? TikTok sí. TikTok sí. Bueno, pero por ejemplo... El TikTok funciona de una manera para el mundo y de una manera para Estados Unidos.
De hecho, estuvo implicado en cuestiones de espionaje. También. Bueno, por eso creo que una Todo parte se de puede TikTok, gestionar. TikTok para Estados Unidos lo tiene Bill Gates, me parece. Sí, lo tiene. Porque el gobierno norteamericano o sacaba TikTok, o sea, no podía entrar a Estados Unidos, o lo dejaba la única forma con un inversor nacional. Inversor y también, digamos, control de los datos. Sí, obvio, inversión en todo sentido. Ahora, ¿qué pasa? Siempre va a haber interés. Ese tema de las redes sociales es gratis. Y no es gratis. Nada, es gratis en realidad. No es gratis, o sea, no hay no es nada gratis. gratis. Y es lo que más caro estás pagando. Sí. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba mirando las filas y filas, no sé cuántas millones de personas ya en diferentes partes del planeta, y generalmente son los países más pobres, en donde más gente se está notando que está dando el iris en esa esfera para que el fundador, el creador de la inteligencia artificial o de, ¿cómo se llama? La empresa, bueno, se llama de alguna manera ChatGPT, ¿no? Y esté dando, ¿cuánto? No sé, una criptomoneda, una cierta cantidad de dinero a cambio del iris, la información, que es información súper sensible, ¿sí? Y hay filas y filas y filas. Yo entiendo, o sea, fíjate hasta qué punto llegó la ignorancia y la facilidad con que la gente se esclaviza a sí misma, ¿no? Porque yo puedo entender que tengas necesidad, pero lo que paga, o sea, más que uno, o depende del país, ¿no? Más que 2 o 3 días que coman algo y ya está, y vendiste tu... Vendió el alma. Claro. Bueno, de esto es muy No, loco. bueno. Vos sabés que esto es jugar con la necesidad. Dicho sea de paso, llevándolo a otro territorio, justo me acordé de una historia, que es la historia de Jacob y Esaú, ¿sí? Esaú era el cazador, ¿no? El que iba a cazar, y era el primogénito del padre. El primogénito en ese tiempo y en esa cultura era el que recibía el mandato de la casa, el que heredaba todos los negocios, el que tenía los derechos de seguir gobernando el clan, ¿no es cierto? Entonces, Esaú era el hijo mayor, ¿sí? Y era el heredero de la primogenitura. Jacob era el menor, ¿sí? Y era más casero, más tranquilo el tipo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay toda una estrategia ahí de que Esaú va y a veces se iban por varios días hasta que cazaban, y volvió hambriento porque no cazó nada. Hambriento porque estuvo días y días recorriendo y no cazó nada. Volvió y su hermano estaba en la casa tranquilo ahí preparando un potaje, ¿no? Una especie de un plato, un guiso vendría a ser. Claro, venía de días y días, venía el olorcito de ese plato y todo. Cuando llega, ¿sí? Cuando llega dice, me muero de hambre, dame un plato de eso. Y el tipo, ¿sí? Muchos dicen que eso fue picardía de un judío, ¿no? Justamente para ver en qué momento negociaba. Dice, te lo cambio por tu primogenitura. Jacob le dice a Esaú, te lo cambio por tu primogenitura. Y él le dice, sí, te la doy, dame un plato que me muero de hambre. Tac, tac, tac. Eso es el vender un valor por el placer momentáneo, por el placer de satisfacer una necesidad momentánea. Cuando se sació todo, el otro fue al padre y dijo, mi hermano, yo tengo la primogenitura, me entregó todo. Lo bendijo a él, tuvo todo. Después el tipo se sintió engañado. Claro, cuando ya tenía la panza llena, había descansado y todo, se dio cuenta de que su momento de debilidad fue aprovechado. Pero también creo que toda la bronca que tenía, tal es así que el hermano tuvo que estar desterrado, se tuvo que ir porque estaba en peligro de muerte, porque era vengativo el tipo. La bronca era, sobre todo, creo yo, y ahora esto es agregado mío, contra él mismo, como generalmente pasa en la psicología humana, ¿no? Contra él mismo, ¿por qué? Porque dice, ¿cómo yo cedí tan fácil algo tan valioso? Porque lo que muchas veces nos enoja o nos asusta de nosotros mismos en la autoexploración, en el autoconocimiento, es decir, ¿fui capaz de eso? Sí, ahí yo tomo, está bárbaro que lo traigo, yo tomo 2 cosas de ahí, por ejemplo, trasladadas al hoy, a nuestra sociedad.
Una que el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Lo que demuestra esta historia es que la necesidad efectivamente tiene cara de hereje. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con jugar con la necesidad de las personas, porque también es cierto que con hambre es difícil pensar. O sea, y eso lo sabe solamente aquel que ha pasado hambre alguna vez en su vida, sabe que no tenés cabeza para pensar, que es un poco lo que le pasó. Claro. No tenés cabeza para pensar, a ver, vos tenés que saciar tu necesidad, el hambre, nada menos que el hambre. Sobre aquí, todo si lo asocias a supervivencia. Aquí y ahora, digamos, o sea, no estás pensando. Y bueno, ¿qué sucede? Ahí está la parte ética o moral del asunto, y es que no podemos o no debemos permitir que se juegue con la necesidad de las personas, ¿sí? Porque una persona necesitada y con hambre piensa en el aquí, en el ahora, y es capaz de hacer cualquier cosa, como lo demuestra esta historia. ¿Y cómo se puede combatir eso? Sí, ahí ya sería una mala pregunta para mí, mal formulada. Yo creo que las consignas deberían ser propositivas, porque está la presuposición de la pregunta. ¿Cómo se podría, en vez de combatir, si lo tendrías que hacer la pregunta en positivo, cómo lo harías? ¿Cómo se puede transformar eso? Claro, ¿cómo se puede utilizar esa situación, digamos, para que no tenga que depender de esa necesidad? Porque yo puedo jugar con tu necesidad, pero si vos tenés el conocimiento o ciertas habilidades, tal vez se te complique un poco más para jugar con esa necesidad. Yo creo que la diferencia es vivir, lo que se puede evitar, que vos decís, es vivir en conciencia, ¿no? Que es un poquito la propuesta de este espacio, vivir en conciencia. ¿Por qué? Porque si estamos reaccionando a lo automático de la vida, siempre la parte humana y natural se va a inclinar para el instinto de supervivencia y saciar una necesidad ya del momento. Porque la necesidad puede ser real o puede ser asociada a una creencia. Yo necesito eso, ¿sí? Yo necesito eso. Entonces, igual el cerebro no sabe distinguir realidad y fantasía. O sea, yo con las creencias real, digamos, defino cerebro, qué necesito, qué es de causa de vida o muerte o qué no, ¿sí? Que le resto importancia. Entonces, la conciencia que está en el aquí y el ahora, en el presente, ahí me ayuda a decidir y no reaccionar. Sí, es un poco que tiene que ver con lo que estamos haciendo de las diferentes áreas, digamos, que es a través de la cultura, sobre todo de aquellos sectores que no están agobiados por el día a día o que están un poco más aliviados en el día a día, y colaborar desde lo cultural para evitar justamente la utilización de la necesidad del otro. O sea, hay sectores de nuestra sociedad que pueden aportar mucho más de lo que están haciendo por ahí, evitando desde lo cultural, desde lo ético, desde la moral, digamos, lo ético y la moral, con todas esta ola de nuevas ideas, digamos, ha quedado en un lugar hasta marginal lo ético y lo moral, o sea, como que es arcaico, no sirve. Entonces, no, hay que revalorizar estas cosas, porque ese es el paraguas, nosotros como parte de la sociedad debemos aunar esfuerzos con otros miembros de la sociedad para justamente trabajar y evitar que personas que están en situación de poder, y el poder siempre es relativo porque el único poder es el de Dios, entonces el poder humano hablamos entre comillas, personas que están en una situación de relativo poder se beneficien con la necesidad de otras personas. Entonces yo creo que desde lo cultural, desde lo ético, desde lo moral, desde los valores, podemos seguir aunando esfuerzos para revertir esa situación. Yo ahí lo cerraría con la definición o la distinción entre manipulación e influencia, ¿no? La manipulación es cuando yo te hago hacer algo, te induzco a hacer algo
que sea en beneficio mío y en detrimento tuyo, ¿sí? La influencia, que es desde el liderazgo, es cuando yo te lidero, cuando yo te invito, te inspiro, te sumo a hacer algo en lo cual ambos nos beneficiamos, ¿sí? Esa es la diferencia de manipulación con influencia. Bárbaro el mensaje. Entonces, básicamente creo que desde la conciencia y desde el liderazgo responsable, sabiendo, porque el que es verdaderamente consciente jamás va a buscar la manipulación, que tiene que ver con el ego que mencionaba hace un rato Nahuel. Porque el que es consciente se da cuenta que en realidad es parte de un todo y que si todo lo que siembra cosecha, ¿sí? Y si yo busco satisfacer mi necesidad, mi deseo egoísta en detrimento tuyo, tarde o temprano eso me va a afectar a mí, porque yo soy parte de vos, vos sos parte mía, de mi comunidad, y de alguna forma me va a volver, ¿sí? Entonces creo que el que tiene esa conciencia del aquí, de ahora, del presente, de que el ser trasciende solamente la separación de la manifestación física, ¿sí? La individualidad, entonces va a contribuir, siempre va a tener en cuenta el bien común. Espectacular el mensaje. Sí, no, nada que agregar. Hace un moñito y... Y ya está, aquí tenemos la transmisión. Bueno, creo que nada, sí, no hay mucho que agregar. Yo creo que todos los caminos conducen, no como el dicho, vamos a cambiar un poco el dicho porque... a Grecia. A Grecia. Era lo mismo, ¿viste? Pero le cambiaba el destino. Al amor y a ver, todos, digamos, vamos al último, me parece, a mí, desde mi punto de vista, al amor y al ego, ¿no? Así, como siempre, de vuelta volvemos a caer, que en definitiva, al último, si las cosas las enfocamos del amor, puede ser muy diferente. Estaría bueno profundizar un poco más que el amor, tal vez en alguna otra sesión, qué es lo que es el ego, dar un ejemplo de ego y de amor, porque lo hablamos siempre, pero no sé si profundizamos un poco. Sí, estaría bueno también. Sí. De qué es el ego y qué es el amor, digamos, para que la gente tenga esa conciencia y pueda identificar como una herramienta, una solución, identificar de dónde está viniendo. ¿Está viniendo del ego esto o está viniendo del amor? Digamos, creo que estaría muy bueno poder aportar como un valor, que ya que se llama generación de valor, para que la gente tenga una herramienta y pueda beneficiarse ellos mismos y a nosotros mismos, ¿no? Porque si viene algo con amor, qué mejor, ¿no? Y probablemente en línea con lo que decís, invitar a que quizá no tenga que ser una herramienta, un concepto, una filosofía, sino una forma de ser, ¿sí? Un estar siendo el amor, porque en definitiva, ¿qué estoy siendo, ¿no? Estoy siendo miedo, reactividad, ego, que es un constructo desde el impostor, desde la ilusión de la separación, o soy amor, o estoy siendo amor, ¿no? Y cada acto, en cada momento, está definiendo qué estoy siendo en ese momento, ¿no? Que es todo lo que es. Yo creo que era Aristóteles, me parece que decía, la mayor demostración de amor es la que no se hace. ¿Cómo es eso? Sí, no, bueno, después ya lo vamos a tratar, ya lo tiramos así, pero también tiene que ver con él, deja la frase un poco abierta él. Yo soy un gran admirador de la cultura griega, el pensamiento griego en general, y después lo podemos tirar así y analizarlo. Yo, digamos, lo entiendo como que deja... el hombre que siente mucho dice poco, termina la frase. Mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho dice poco. Claro, está bien, tiene sentido ahora. Exacto. Tiene sentido.